Y acá estamos brindando con amigos. Carmen Pérez, coordinadora general de comunicación del Fondo Vitivinícola Mendoza, y Bernardo Lancilota, presidente del Fondo Vitivinícola de Mendoza. Sergio Villanueva, gerente del fondo, porque Bernardo se fue a dormir. Porque se ve que hoy fue mucho festejo. Gracias por estar acá, bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos, un placer venir a compartir esta parte de la noche con vos. Bien, hoy fue el Día del Vino, ¿cómo lo festejamos? Hoy fue el Día del Vino, lo festejamos de muchas maneras, pero fue un festejo interesante. Nos tuvimos la idea en algún momento de venir a compartir ese paisaje, esa imagen de los que vivimos en las tierras de los vinos argentinos, y compartirlo aquí en un punto que es icónico de la Argentina, así como el vino. Entonces, llenamos el obelisco de vino, la tecnología del mapping nos ayudó a hacerlo, y fue un lindo momento poder tener esa foto de un monumento, un símbolo de la Argentina y de la ciudad de Buenos Aires, el gran mercado de consumo, con esa imagen del vino y con esa frase que nos encanta y que nos representa muchísimo, que es: el vino nos une, porque efectivamente el vino nos une. Eso ocurre. Ustedes son solamente de Mendoza. Ustedes representan a Mendoza. Somos de Mendoza, pero trabajamos para el vino de todo el país, para perfecto. todo el vino argentino. El vino es una categoría sumamente diversa. Hay vinos, vos sabés que desde Salta hasta la Patagonia, desde el vino más alto, el viñedo más alto del mundo, en Yacochulla, hasta el viñedo más austral del mundo. En Salta, ¿no? En Salta, así es. Todo ese rango, toda esa diversidad está contenida en Argentina. Ese ruidito, qué lindo ruidito. Ese ruidito es música para los oídos de los amantes del vino. Y en esa diversidad, bueno, que es como una gran ventaja, también la industria vitivinícola supo crear un camino de comunicación que hablara de todos los vinos argentinos. De eso se trata, la comunicación genérica. ¿Cuánto hace que el vino es bebida nacional? Desde el año 2010, digamos, primero fue por decreto de la presidencia y luego fue por una ley por unanimidad en el Congreso de la Nación. Recuerdo haber estado en la fiesta de la Vendimia en Mendoza el día que se hizo el brindis. Más grande del mundo. El brindis más grande del mundo. Sí, yo participé de ese brindis. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 2011. La fiesta de la Vendimia en Mendoza es una de las situaciones por las cuales todo argentino debería pasar alguna vez en su vida. Al menos una vez en su vida. Al menos una vez en su vida. Es una gran fiesta muy divertida ahí en el... No se dice anfiteatro, me trataba. En el Teatro Griego, Frank Romero Day, sí. Un teatro enclavado en medio de los cerros. Increíble, sí. Una fiesta increíble. Bien, pero supongo que como toda industria, como todo acontecimiento humano, hay algunos problemas seguramente en el sector. ¿Cuáles serían los problemas que tiene hoy el sector? ¿Cuánto tenés del programa? No, mira, yo creo que, para darle un poquito de contexto, me parece Sergio Villanueva, gerente del Fondo Vitivinícola. Me parece que la industria vitivinícola tiene toda una parte de placer, que son los consumidores, lo que hablamos, pero también tiene mucho de trabajo, y en cierta medida tiene toda una historia épica, porque en general se ha dado que el vino se cultiva en zonas complejas, desérticas, donde no hay mucha alternativa, donde se arraiga la población. Siempre lo cuento, pero te lo voy a contar de nuevo. Hay un enólogo mendocino que era Raúl de la Mota, un famoso enólogo, que contaba que los romanos no difundieron el uso del viñedo en las Galias por un tema agronómico, sino por un tema geopolítico, porque iba generando poblaciones que se arraigaban al terreno y que le iban de alguna manera estabilizando la conquista. O sea, iban conquistando con vino. Sí, exactamente, y era así. Tal es así que cuando un legionario volvía de estar 10 años fuera de Roma, le regalaban un viñedo como símbolo de arraigo. Era como volver a sentarse. Ahí te entonces, quedas. Claro, entonces todo el este argentino tiene esa situación. La industria vitivinícola no es ajena. La industria vitivinícola es de las pocas que tienen mano de obra intensiva, o sea, hay mucha... Cuando vos producís un kilo de uva tenés 70% de mano de obra. Tiene valor agregado, de los pocos productos en el país que salen con marca, ¿viste? Nosotros exportamos mucho commodities, pero pocas cosas que tienen marca. Y tiene distribución territorial, en zonas complejas donde lo único que se da es el olivo o el viñedo. Así que hoy no estamos pasando por un buen momento por distintas razones. Creo que
porque hemos tenido producciones bajas, porque la situación económica de la caída de los consumos que afecta a todas las bebidas nos ha afectado, y porque el sector exportador no está pasando bien porque, bueno, hay un dólar atrasado y cosas por el estilo de la macro. Pero bueno, la gente nuestra no entra y sale del negocio como puede ser, digo, por ejemplo, vos agarrás en Chile y si un día no les conviene el viñedo, plantarán nueces. En Argentina, ¿sí? La gente en Argentina cuando no le conviene el viñedo, muere en el viñedo, digamos. Es parte de nuestra idiosincrasia. Es cultural. Es un tema cultural, digamos, heredado de nuestra herencia europea, ¿no? Supongo que no debe ser casualidad que tantas bodegas son familiares, digamos, es un negocio que no sé en qué escala, pero digo, las marcas son marcas de familia, ¿no? Sí, porque es de los pocos negocios que, viste, mientras todas las bebidas se estandarizan, vos, si querés ver las bebidas cualquiera sea, tienen pocos dueños, la cerveza tiene 1 o 2, ni te digo las gaseosas. En general el vino trata, en vez de estandarizarse, es diferenciarse. Y cuando vos te diferencias, da lugar a pequeños emprendimientos, porque uno no es igual al otro. Eso da la posibilidad de hacer pequeñas y medianas empresas de tono familiar, y es una característica. Para nosotros, lo que para otros es un defecto, que es la no concentración, para nosotros es una virtud, digamos. Por ejemplo, para tener una empresa familiar, ¿cuántas hectáreas hacen falta? Depende del tipo de vino que vos vayas a producir. Digamos, si querés hacer un emprendimiento de lo más chico, familiar o artesanal, con 5 hectáreas puedes hacerlo. Depende del tipo de vino que si vas a hacer. Vas a tener uvas para vinos masivos, necesitas no menos de 30, 40 hectáreas para más o menos equilibrarte y ser eficiente. ¿Cómo es la historia del Malbec en la Argentina? El Malbec en Argentina vino como vinieron casi todas las variedades de nuestro parque varietal, con los inmigrantes, en este caso con los franceses. Porque hay que recordar, los viñedos vinieron, ¿no? Los inmigrantes traían en sus atados y en sus ropas y en sus valijas el vino que producían en Italia, en Francia, en España, en Turquía, en Portugal. Venían muchos inmigrantes de zonas vitivinícolas. Seguro, y además los jesuitas también lo trajeron en los primeros años de la conquista, porque era fundamental procurarse las vides para hacer el vino para las misas. Y el olivo también vino de ahí. Qué linda excusa. Vino por ahí. No, tenía que hacer la misa, Claro, venía justificado. Disculpame si no puedo hacer la misa, claro. La vid es una planta muy noble. Vos te traes un pedacito, una ramita, lo que nosotros llamamos un sarmiento, y con eso la podés multiplicar. Y el Malbec vino con esas variedades francesas. En Francia era una uva, digamos, del montón. De hecho, Francia no se ha caracterizado por tener grandes vinos con esta variedad, y allá se llamaba Côte. Aquí no sabemos exactamente cuál fue el origen, que algunos dicen que era el apellido de un viticultor, que fue el que lo multiplicó. Lo cierto es que esa planta, que en Europa no tenía gran brillo, en Argentina y en nuestra región encontró el terruño y la forma de cultivarse que la hizo muy singular. Estuvo un poco confundida en el viñedo argentino hasta que en el año 60, y gracias al INTA y al ingeniero Alberto Alcalde, que fue un gran estudioso de las características particulares de cada planta, la pudo identificar, la diferenció de otras, difuminó de esa confusión, y sabemos que hoy el Malbec que tenemos es real y genuinamente Malbec. Y Argentina empezó a diferenciarse con esa cepa, claro, y la hizo bandera. Y entonces, entre los tintos el Malbec y entre los blancos el Torrontés, que es otra cepa propia de nuestro país. Y bueno, son como grandes banderas, pero atrás de esas banderas también hay una enorme diversidad. Te decía, porque justamente hoy estuve viendo un programa norteamericano de Conan O'Brien, que es un presentador de talk show nocturno, y tenía invitado a Ashton Kutcher, que había estado acá hace poco porque estuvo presentando una serie. Entonces hablaron, y me llamó la atención porque fue lo primero que dijo. Conan le pregunta a Ashton, bueno, estuviste por todo el mundo haciendo gira, presentando tus cosas, ¿qué es lo que te llama la atención? Y lo primero que el tipo dijo fue, estuve en Argentina y por supuesto tuve que tomar Malbec. Claro. Seguro. Me llamaba la atención el nivel de popularidad, digamos, y todos daban por sentado, obvio, estuviste en Argentina, tomaste Malbec, porque supongo que esto tiene que ver también con
que el Malbec ha entrado en el mundo, ¿no? El Malbec argentino ha entrado al mundo. Seguro. Hace algunos años cada país vitivinícola tenía una estrategia de diferenciación con una cepa emblemática. Chile lo hizo con el Carmener, los neozelandeses con el Sauvignon y los sudafricanos con el Sauvignon Blanc, Australia con el Syrah y Argentina con el Malbec, que es tener esa piedra preciosa que los demás no tienen. Claro. Entonces fue como una... Y eso fue un trabajo del INTA de la década del 60. La diferenciación, la identificación fue un trabajo del INTA con este ingeniero Alberto Alcalde, que fue un gran apasionado, un tipo que contagió a mucha gente con su pasión y que puso mucha claridad en el viñedo argentino. Dijo, esto es Malbec, esto no, y esto es Bonarda, por ejemplo, que es otra variedad con la que Argentina... ¿Cuáles son las principales variedades argentinas? Por hectáreas cultivadas, el Malbec, la Bonarda, el Cabernet Sauvignon, el Tempranillo entre los tintos. En los blancos sigue el Torrontés, está extendida además porque se adapta muy fácilmente a geografías y climas como el norteño y también el mendocino. En Mendoza hay Torrontés también. Sí. Lo que pasa es que la variedad se llama Torrontés riojano, pero está en todo el país. Claro. Claro. Y esas son las más cultivadas. Luego hay otras variedades que entran en los cortes genéricos. Chenin Blanc, Ugni Blanc, son como blancas muy extendidas. Y en los tintos empieza a ganar terreno variedades que además el consumidor aprecia y también le empiezan a sonar en el oído, como el Cabernet Franc, el Petit Verdot, que todavía son muy chiquitas entre nuestras hectáreas, pero que se empiezan a hacer notar. Estoy hablando con Carmen Pérez, coordinadora general de comunicación del Fondo Vitivinícola Mendoza, y con Sergio Villanueva, gerente del Fondo Vitivinícola Mendoza. Como trajeron un vino, porque el vino une, ¿cómo es? El vino nos une. El vino nos une. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar a las pelotas hablando de uva, mientras tomamos un poco de vino. Vale. El vino nos une, es evidente, porque mientras estábamos escuchando a las pelotas hacer uva, con Carmen Pérez y Sergio Villanueva, que son la gente del Fondo Vitivinícola de Mendoza, empezamos a hablar, por supuesto, porque hemos destapado una botella de vino que han traído muy generosamente, y que consigue esto. Tengo algunos mensajes de todo el país. No quiero que me metan en problemas, porque cada zona, cada provincia del país está muy orgullosa de su producción. Entonces cada cual es y acá en ningún lado se hace... Mario me dice, aclaren que el Torrontés es la cepa sanjuanina por excelencia. Ok, Mario, está aclarado, vos lo estás diciendo. El Syrah también, El Syrah también es sanjuanino. Atento, que el Syrah sanjuanino es muy bueno. Bien. ¿Cómo podemos decir? ¿El vino argentino está presente en el mundo? Está presente en el mundo, está ganando presencia en el mundo y tiene un gran trampolín para llegar al mundo, que es el mercado interno. Primero, esa cultura que heredamos de los inmigrantes y... cuando hablamos tanto de crisol, también tiene que ver, y en el vino se comprueba realmente. Y ese gran mercado interno le da cultura, orgullo de pertenencia, es lo que estamos comentando. ¿Ese mercado interno no lo tienen los otros países productores? No todos. Francia sí, por supuesto, España sí, Italia sí, pero en este nuevo mundo vitivinícola de Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Chile... ¿Chile no es un país que tome vino? No es un país que tome vino, tiene un consumo, es bajo, pero ahora está volviendo a prestarle atención, porque el mercado interno fuerte te da identidad, te da cultura, te da arraigo del vino en la vida cotidiana, y te permite, digamos, y hace que el vino también sea un motivo de charla y le da espesura cultural a la cosa. ¿No ha perdido el vino espacio con respecto a la cerveza en los últimos años? Sí, son procesos de cambio cultural complejos, ¿viste? Pero yo creo que lo que se ha ido en el consumo se ha ido transformando, ¿viste? Porque a veces cuando uno dice perdiendo mide litros. Y en realidad la sociedad argentina cambió, ¿viste? No hay almuerzos al mediodía, hay muchos hogares unipersonales. La sociedad cambió y el consumo se fue adaptando. Nosotros no podríamos, hay alguna gente un poco nostalgiosa y dice, no, cuando consumíamos 90 litros per cápita. Eran los tiempos, no sé, de la familia Falcón o del Campanelli, digamos, ¿no? Sí, perdón.
Me parece que eso cambió. Del almuerzo familiar. Del almuerzo todos familiar, los días, donde se destapaba el vino común de mesa, que se destapaba. Claro, y los camioneros hacían un asado y tomaban vino. Claro. Hoy no se podría, digamos. Claro, pero claro, la cerveza perdió el litraje, pero de todas maneras, esta mañana lo charlábamos en un tema que tenemos acá con la Ciudad de Buenos Aires, que quiere prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas. Y nosotros queríamos diferenciarnos de otras bebidas y comentábamos, en general, el consumo general de la Argentina ha ido hacia la baja en el consumo de alcohol. Lo que ha aumentado son determinados grupos etarios, viste que son los jóvenes cuando salen a bailar y toda esa problemática. ¿Cómo es eso? ¿Se consume menos alcohol? En Argentina se consume menos alcohol, sí. En el mundo se consume menos alcohol. Depende. ¿Menos alcohol que cuándo? No, mira, en general se ha mantenido estable, o sea, da suma cero. Lo que gana la cerveza lo pierde el vino y a la inversa. Pero como la cerveza ha ido creciendo, el vino ha ido disminuyendo, en grados absolutos se consume menos. Esta mañana nos decían una vieja anécdota de cuando Gatti hacía publicidad de una ginebra y tomaba una ginebra, pateaba y hacía un gol de media cancha. En general lo que ha habido es concentración de consumos en determinados sectores que son problemáticos, en la noche, bueno, que tiene que ver con la accidentología vial, etcétera, pero en general la gente toma menos alcohol. Argentina, no para bien, digamos, es el primer consumidor mundial de gaseosa del mundo, incluso superó a México, porque México tomó medidas a tiempo, porque vos sabés que eso tiene un tema con la salud muy fuerte. En general el consumo de alcohol ha ido, en grados absolutos, ha ido bajando, porque ha ido creciendo, bebidas que tienen 5 o 6 grados contra otras que eran más fuertes. Lo que, te repito, mucha gente cree que se consume más alcohol que antes. No, se consume menos, se consume mucha bebida. Además, en la mesa. Sí, para mí es un dato nuevo, no lo imaginaba. Exactamente. Por eso, cuando se legisla, cuando la gente opina sobre los temas, no ha hecho un estudio sobre la realidad. Tiene que ver con, cuando hablamos del mundo, en general, el sajón toma vino para relajarse, termina de trabajar y toma alcohol para relajarse. No lo hace como un hábito alimentario, como si hacemos nosotros. Por eso Argentina es uno de los grandes mercados mundiales de consumo cotidiano. Y todavía somos entre los top 10, digamos, del consumo per cápita, digamos. Ahí decías entonces, a esto venía lo que estábamos charlando, que un gran trampolín para llegar al mundo es, primero, el mercado interno fuerte. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo hacemos más para llegar al mundo? Primero ese mercado interno fuerte que, como te decía, le da espesura cultural y además hace que seamos muy buenos anfitriones a la hora de recibir a nuestros probables compradores. Bueno, supongo que además no solo a nivel empresarial, sino que también debe ser cultural. En Argentina uno recibe en su casa. Esto no pasa en general en gran parte del mundo. Y en Argentina uno recibe en su casa y al recibir en tu casa sí destapas un vino, ¿no? Destapas un vino y es un producto que llega con etiqueta, con nombre propio a la mesa. O sea, vos lo presentás como lo compraste. Entonces habla del país, habla de su región, está indicado de dónde proviene, hay una historia atrás de ese vino, hay una familia en muchos casos, hay un pueblo, hay un paisaje. Y eso en el negocio mundial, hablábamos recién de la diferenciación, de lo que te permite el mal, importa. En todos los productos, tener una historia para contar es una ventaja competitiva importantísima. Ahora que se habla tanto de que lo que se venden son experiencias, ¿no? El vino tiene toda esa experiencia, no solamente porque además hemos aprendido que el vino no es solamente la etapa industrial, es muchísimo más que la etapa industrial, es el turismo, es la gastronomía, es la posibilidad de hacer de tu paisaje y del lugar de donde nacen los vinos el marco ideal para venderlo. ¿Qué países consumen vino argentino? Mucho Luxemburgo, Estados Unidos, los mercados más principales son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Estados Unidos produce buen vino, ¿o no? Sí, pero hoy en volumen es el mayor mercado del mundo en consumo. No alcanzan a abastecerlo totalmente, pero es el que más está creciendo. Es más, están alcanzando la cerveza, que en Estados Unidos es todo un tema. No, yo quería volver un puntito atrás con respecto a Argentina, que me parece importante. Y la característica de clase media de la Argentina hace que alguien que por ahí todos los días consume, supongo, vamos a hacer un vino en tetra, cuando va y se come un asadito, lo lleva a los amigos, compra un vinito más arriba, y el que toma un vinito medio cuando va, o sea, nuestra condición de clase media está presente también mucho en el vino. La gente, el consumo cotidiano por ahí lo hace con vinos de menos precio. Y de competición. Y claro. Vienen los amigos y dicen, yo te voy a llevar un mejor vino mejor que el tuyo. Exactamente. ¿No? Ha habido casos. Cada domingo. Lo interesante es que el vino argentino tiene la posibilidad de todas
esas propuestas para Claro. todos los gustos, para todos los precios, para todas las ocasiones. ¿Te gusta el rosado? ¿Te gusta blanco con burbujas, sin espuma? O sea, es diverso y en eso reside gran parte de su fortaleza. Vi ahora salieron vinos con frutados con frutas de Sí, Nolita. ese Nolita. Sí, hay experiencias. ¿Hay que ser de ahí para tomar eso? ¿O se puede? Hay que ser desprejuiciado primero. Perdón, lo que pasa es que los estudios de mercado, ¿sabes qué dan? Que en Argentina más del 50% del vino se consume mezclado, o con un hielo, o con soda. ¿Más del 50%? Sí, o con gaseosa. Quiere decir que hay mucha gente que lo quiere, más frío, más dulce, o más liviano. Bueno, mi familia santafesina, habitualmente, si destapa el vino, destapa una cruz también. Sí, le ponen la naranja. Sí, le ponen. ¿Y vas a poner naranja? Sí, bueno. Por eso, no neguemos esa parte del consumo, y hay bodegas que están tratando digamos, en su propia elaboración, darle algún touch que sea distinto, porque es el consumidor real, digamos. Nosotros elitizamos en nuestro discurso, nos ponemos demasiado formales, pero la gente es un tema de placer y lo toma como quiere. La libertad es la libertad de tomarlo como yo quiera. Si lo tomás por tener un momento de placer, claro, no quiero manual. ¿Cómo tiene que ser tu placer? Claro, no quiero manual. Nunca el placer es tanto que el conocimiento. El conocimiento viene después y el prejuicio en ese momento se va. Entonces, Estados Unidos es un gran consumidor del vino argentino. Reino Unido es un Perdón, ¿tiene buenos vinos en Estados Unidos? Sí. Estados Unidos rompió, el mundo era francés, giraba alrededor de Francia y su ideología del vino, que ellos, como eran famosos, sus zonas diferenciadas. Estados Unidos lo que hizo fue romper eso a través de la varietalidad, simplificó, como hay un libro que siempre nos muestra alguien que trabaja con nosotros que se llama Guillermo Oliveto, que se llama Los Bárbaros, que después de la Segunda Guerra Mundial ellos llevaron y lo adaptaron a su consumo. ¿Su consumo cuál era? Y simplificar. Entonces, en vez de zonas que no eran famosas porque no la tenían, hicieron el tema varietal. Y ¿y eso en qué época fue? Y eso tiene que haber sido entre los 80 y los 90, ellos empezaron a... Ahí se dejó de hablar de la zona del vino para hablar del varietal. Ahora se está volviendo, tenés varietal de zona. Está en un punto intermedio, pero los americanos lograron eso, lo rompieron, lo metieron en Hollywood y ellos hacían Chardonnay, o sea, fueron más cercanos al consumidor moderno, que quiere desclasificar, no quiere ver 20 millones de Chateau que al lado del río. Lo confundió. Claro. Primero clasifica por precio, luego clasifica por variedad y después va a la zona. Pero la zona está volviendo lentamente a ocupar su lugar, pero a partir de la variedad. Claro. Porque además Estados Unidos hizo dos grandes jugadas de comunicación que son súper memorables. Falcon Crest. Claro. La historia de las familias bodegueras con sus dramas de alcoba y eso fue una apuesta que fue una recontraéxito fin de los 70, principios de los 80. Era una épica del vino que era como Dallas, pero de los viñateros, claro, que les gusta mucho. Y había gente entre copas. Bueno, estaban buenos, los malos, Entre copas, una gran película, claro. Perdón, y la tercera fue la que hicieron con 60 minutos, con Mike Wallace, donde establecieron la famoso tema del consumo de vinos tintos. El tema del vino y la salud lo impone Estados Unidos a partir de la financiación que la industria californiana le hace, y lo publicita en 60 minutos, el noticiero tan famoso como estaba Mike Wallace, y dice, muchachos, nosotros consumimos más, morimos del ataque al corazón, los franceses consumen más grasa y no mueren de ataque al corazón. ¿Por qué? Porque toman vino. ¿Y qué vino? Tinto, y tiene antioxidantes. Y empezaron, hicieron una revolución también en ese punto de vista. Como hablamos mucho, no estamos tomando, ¿me entendés? Así que vamos a darle pie al chaqueño palavecino mientras nosotros seguimos charlando. Ay, para amenizar la jornada hemos escuchado un abstemio como el chaqueño palavecino. Estoy con Carmen Pérez y Sergio Villanueva del Fondo Vitivinícola Mendoza festejando el Día del Vino Argentino acá. Espero que también lo estés haciendo en cualquier parte del país en donde estés, en cualquiera de las 50 emisoras de Radio Nacional que toman esta transmisión, desde Jujuy hasta la Antártida, y en todos esos lugares se toma vino también. Así es. Habla primero de la importancia del vino argentino que se vende en Estados Unidos y me dijiste otros países más. Hablamos de Reino Unido, hablamos en América, bueno, los países limítrofes son grandes compradores, y hay el desafío de entrar más fuerte en Brasil. Brasil también es un productor vitivinícola, tiene otra vitivinicultura, es bastante nuevo. No tienen cultura de vino, ¿no?
No, es un clima muy tropical que tiene mucha cultura de bebidas. En el sur, un poquito que hay mucho italiano, claro, que son los productores, digamos. Claro. Pero en general, digamos, no es un país que beba vino. No. La Blanca toma mucho callado. Claro. En los últimos 10 años, la gastronomía también ha empujado, especialmente en San Pablo, a unir esa gastronomía con vinos, y en eso los brasileños han mejorado su vitivinicultura y han incorporado más vinos importados. Nosotros pudimos hacer una inflexión y que dejaran un poco de comprar los portugueses y los italianos y empezaron a comprar un poco más de argentinos y chilenos. Nos falta un poco ahí de trabajo, pero Argentina tiene muy en foco el mercado brasileño, es casi como un mercado interno extendido. Claro. Hay una cercanía que favorece. Y tiene arancel cero por estar dentro del Mercosur. Por estar dentro del Mercosur, claro. ¿Y cuál es el futuro de la industria vitivinícola en Argentina? ¿Qué nos espera en los próximos años? Supongo que lo de que Trump debe ser un problema. No por ahora, porque en realidad, como ellos son importadores, no les alcanza. Claro. Mucha gente se asusta porque, bueno, obviamente uno de los productos argentinos que entra a Estados Unidos es el vino. Habrá que ver, digamos, pero en principio no parece ser, no estamos en la mira. Dicen que para Estados Unidos, ser importante para Estados Unidos, tiene que ser un enemigo relevante o un aliado relevante. No somos ninguna de las dos cosas. Pero el futuro del vino argentino, por lo menos en la parte de que a nosotros nos toca trabajar más cotidianamente, tiene que ver con su capacidad de incorporarse aún más en la vida cotidiana, en esas ocasiones de consumo, porque como te decíamos recién, la diversidad de nuestra vitivinicultura da para muchos bolsillos, para muchos gustos y para muchos momentos, y en ese sentido es realmente un desafío, y es un desafío muy interesante poder encontrar esos links del vino con la cultura, con la historia argentina, con expresiones de la cultura como el arte, con la calidad de vida y lo que el vino le puede dar también a la salud, porque es una bebida natural, saludable. ¿En general fueron inmigrantes italianos los que trajeron los viñedos a Argentina? ¿O no, hay también españoles, franceses. En realidad ellos, siempre se dice, trajeron la cultura del vino, su arquitectura, pero trajeron el hábito de consumir. Claro. Yo creo que por eso cuando hoy Francia reclama los derechos de propiedad intelectual, dice, ¿por qué ustedes dicen champán? Y porque fueron franceses que le decían champán porque así lo denominaban. Claro. No, ha sido toda una cultura. No se me ocurrió a mí. Claro. Ustedes me quedan que era champán, y ahora claro, me dicen que no es champán. Claro. No hubieran venido a decirme que era champán. No, tiene que ver con eso, sí. Hay una cultura inmigratoria fuerte. Y la cultura se fue adaptando a cada lugar, digo. No es lo mismo los franceses o los que fueron a Mendoza que los que estuvieron en San Juan o en La Rioja. Digo, la diversidad es muy fuerte. Es lo que admiran, por ejemplo, ¿por qué con Chile Chile tiene 3 o 4 variedades y son eso. Argentina tiene muchísimas variedades, muchísimos lugares, distintas formas de elaborar, y eso es lo que le da a Argentina espesor en el mercado mundial. ¿Distintas formas de elaborar? Sí, hay formas, cada vino es toda una historia, digamos, ¿no? Pero sí, hay formas de elaborar, formas de llevarlo, de darle de alguna manera un estilo, porque, te repito, el vino es el arte de la diferenciación, y cuando empieza a parecerse, como el caso, lo que le pasó a Australia, creció mucho, pero sus vinos empezaron a estandarizar y parecerse y empezó a caer en la consideración general. El consumidor del mundo siempre busca novedades. Es más, la mayoría de los países como estrategia, si vos vas a Sudáfrica, te vas a encontrar que todas las etiquetas hacen referencia a la cultura zulú, a África. Vas a Australia, lo mismo. O sea, esta idea de diferenciarse de que claro, te venden eso que te venden. Claro, tenés que vender en el país en una botella. Claro, exacto. No podés ser solamente decir, mira, esto es un tema aséptico y este es un vino porque vos lo probás y da todos los puntos. No, hay otras cosas. Entonces, cuando vos ves las etiquetas de vinos argentinos, sabés que es Argentina. Claro, bueno, eso en un tiempo Argentina producía, se llamaba Chateau, no sé qué, Pont no sé cuánto. Éramos como, en algún momento tuvimos que empezar a cambiar y hoy no hemos ido un poco al otro extremo, pero viste, son todos nombres indígenas. Pero bueno, el mundo busca la identidad, porque la gente no quiere, el tipo que viene no quiere comprar un francés de segunda, quiere comprar algo que sea un argentino genuino. Claro. Y esa identidad también tiene que ver porque cuando dicen pasión argentina, cuando tratan de vender vino argentino, están hablando de Maradona, de Messi, del tango, o sea, todos ellos embotellados, hasta el Papa metido en la botella. Fíjate vos que California
si vos ves la facturación de la industria californiana, la inflación a la industria norteamericana es nada, claro, pero es un producto bandera. Y todo lo que es producto bandera lo recontrapotencian porque saben que eso es la cultura de Estados Unidos puesta en una botella. En una botella, claro. Sí, imagen país. Es la imagen país, es la imagen del país puesta en una botella y en todo lo que la botella te cuenta. En la montaña que se recorta en su etiqueta o en el nombre que suena a canchero, como también es el argentino. Digamos, esas son las historias que se embotellan. Por eso se dijeron, ¿cómo hicieron para que sacara una ley y nombrara el vino su bebida nacional? Si nadie lo pensó en el mundo. Si, mirá que los franceses... no hay otros países que tengan el vino. El único. Después creo que Uruguay hizo alguna ley también, pero fue el primero. Fíjate vos que... Uruguay con el Tanat, ¿no? Claro. Sí. Fíjate que De Gaulle le decía a los bodegueros franceses cuando hubo un problema, muchachos, este no es un problema de ustedes, es un problema de Francia. Y sin embargo nunca nombraron al vino como bebida nacional. En eso, bueno, la creatividad argentina hizo que lo nombráramos y que lo festejemos y que después pusimos el obelisco pintadito de vino. Y además, y específicamente en Mendoza, hay toda una industria turística alrededor de, ¿no? Se puede ir a las bodegas son hermosos lugares para recorrer. La gastronomía. Las bodegas pasaron de ser un establecimiento industrial de puertas cerradas a ser una experiencia cultural de puertas abiertas. Donde no solamente ves cómo nace el vino y cómo hay toda una dedicación y un camino y hay mucha gente implicada, sino además ves la tierra de donde sale la planta claro, y la singularidad de ese terreno y cómo le pega el sol en la mañana y cómo se cosecha y todo eso. Entonces, hay muchas industrias alrededor del vino. Está la industria del turismo, la generadora de experiencias por excelencia, pero también hay ilustradores, hay diseñadores, hay comunicadores, hay sommelier, hay recomendadores. Bueno, hay que reconocer que Mendoza es una de las ciudades que tiene mejor gastronomía del país. Eso dicen. Digo, ¿no? Yo tengo la suerte de recorrer bastante el país y los restaurantes que hay en Mendoza no los hay en otras ciudades del país, no los hay. Y esto debe ser seguramente por el turismo internacional que va a buscar a las bodegas su gran momento. Hay bodegas que viven más del turismo que de vender vino, digamos. Sí, verdad. Las bodegas chicas, claro, no es que hacen su publicidad de marca a través del turismo y del negocio del turismo. Claro, pero no solo en las bodegas, en la ciudad sí, hay restaurantes, el nivel de gastronómico de restaurantes de Mendoza es no solo similar a Buenos Aires, en muchos casos mejor. Y tiene que ver con esa diversidad, con esa raíz, herencia italiana, española, francesa, árabe, y también ese sustrato que en nuestro caso es huarpe y que diseñó nada más y nada menos que el sistema de irrigación de la ciudad. Cualquiera que va a Mendoza sabe que está la sequía y que esa sequía riega el árbol y que llega el agua a la finca directamente de la montaña. Entonces todo eso, toda esa red le da el sustrato a los sabores, al diseño paisajístico y bueno, creemos que el vino también lo traduce. Carmen Pérez, Sergio Villanueva del Fondo Vitivinícola Mendoza, les agradezco mucho que hayan venido. Sé que se van en un ratito a Mendoza, así que van a poder dormir casi nada. Pero con el vino un poquito más relajado. Con el vino van un poquito más relajado van a dormir. Gracias por haber estado acá y bueno, nos encontramos acá o en Mendoza en cualquier momento si les parece bien. Gracias, Walter, por invitarnos.